que se están tomando, no es un invento Claro, de Amílcar claro, Ferreira, son claro, medidas claro. que porque el problema es el siguiente, venía yo conversando con el taxista que me traía aquí, me decía, mira, tercer día y es un desastre. Ayer apenas hice 4 viajes y cada viaje entre 15.000 y 20.000. No me alcanza ni siquiera para poder juntar para la cuota que tengo para fin de mes del vehículo. Ahí Un tocaste un tema problemón. central, cadena de pagos. Cadena de A pagos. eso iba. Sí. Entonces me decía el propio taxista, Sí. en su conocimiento empírico de la realidad, me decía, lo que más a mí me preocupa aquí es que esa gente que vive el día a día no va a tener más, se le va a sacar sus cosas y va a aumentar la delincuencia, Camilo. Sí, eso puede pasar, ¿verdad? El corte de la cadena de pagos, ¿verdad? Eso corresponde ya a un escenario de fuerte impacto en la economía, donde hay una caída importante, drástica, del nivel de actividad económica, el nivel de ventas, donde la gente, porque todos pues de alguna manera, tanto personas como empresas, planificamos, digamos, nuestra vida, nuestro endeudamiento en función a nuestros ingresos. Sí. Y partimos de una cierta base, de cierta estabilidad de esos ingresos. Claro. Cuando esa estabilidad digamos, cambia drásticamente, se caen los ingresos, todos esos supuestos en base a los cuales planificamos nuestra vida dejan de ser válidos, ¿verdad? Y se genera una situación muy difícil. Entonces, yo decía que a mí me parece interesante el paquete anunciado por el gobierno para este momento. En paralelo estamos como país, digamos, con una estrategia de tomar medidas importantes en el estadio temprano. Si eso tiene éxito, yo estimo que el impacto económico puede no ser tan importante, pero si por el contrario la epidemia se expande mucho en el país, vamos a ver situaciones difíciles, ¿verdad? Esto que hablábamos, caída drástica de los ingresos, puede haber un corte en la cadena de pagos, esto va a afectar también al sector Pues financiero. yo me imagino nomás lo que vos estás describiendo, Sí. Amílcar, la interrupción de la cadena de pagos. Sí. Para mucha gente muy largo y complicado. A ver, personas que vienen aquí en Paraguay, familias que viven aquí en Paraguay, cuyo principal ingreso, probablemente no sea el único, pero principal ingreso tiene que ver con las remesas que reciben de nuestros compatriotas que están, por ejemplo, en la Argentina, en España, en Estados Unidos. Sí. 3 países que también empiezan a limitar la movilidad de su propia población y que muchas de estas remesas están vinculadas al trabajo temporario. Sí. La construcción, por ejemplo, desde en Estados Unidos, en España, bueno, suspendemos la construcción 15 días. Dejan de recibir eso, se resienten las remesas aquí, está pagando la cuota de su lote, va a entrar en una mora, la mora le va a generar intereses, los intereses van a hacer que no pueda pagar la cuota al mes siguiente, allí le mandan a judicial y se complica toda la situación. Sí, ese tipo de cosas puede pasar. En fin, se puede ir complicando, ¿no? Yo creo que el impacto económico se va a ir extendiendo. Ahí el señor que entrevistaban en el mercado, el carnicero, hablaba ya en esta primera semana de una caída de ventas del 30%. Es un dato, ¿no?, de la realidad, ¿no?, en este caso de un mercado que ya muestra, ¿no?, un primer impacto de caída de ventas. Pero eso se puede ir, digamos, profundizando si es que también la expansión del virus ocurre lo mismo, ¿no? Amílcar, ¿y el comercio de fronteras, cuál es el escenario? Mira, en situaciones como esta, lo que ocurre son 2 cosas. Por un lado, la gente naturalmente se pone en un estado muy conservador, ¿verdad? Si, por ejemplo, tenía previsto cambiar su auto, dice, no, vamos a esperar nomás porque hay mucha incertidumbre, ¿verdad? Si pensaba refaccionar su casa, dice, no, vamos a esperar nomás. Si pensaba abrir una sucursal, en el caso de una pyme, por ahí pensaba alquilar un nuevo local o construir una sucursal, dice, vamos a esperar. Entonces, cuando todo el mundo dice, vamos a esperar, posterga, digamos, sus decisiones de inversión, eso lo que hace es que al final la economía se desacelere, ¿verdad? Estamos ante un riesgo de desaceleración de la economía por esta situación. En el caso de la frontera, termino la respuesta, en el caso de la frontera, en Brasil supongo que ocurre lo mismo, ¿verdad? La gente que viene a la frontera viene a comprar, por ejemplo, un teléfono, electrodoméstico para su casa, etcétera. Quizá va a postergar esa decisión por una recomendación del gobierno de quedarse en las casas y por otro lado, por una incertidumbre económica que hace que las personas entren en un modo conservador, se vuelven conservadoras en su economía. Entonces es probable también que el comercio de frontera sufra un impacto por menos afluencia de gente Pero que venga a Brasil. más si se cierran las fronteras. Sí. Bueno, llega este mensaje, dice, buen día, súper bien, tomaron una decisión. Dice, pero la realidad de los pobres es otra. Lastimosamente, yo soy comisionista, trabajo para un club muy conocido y si no trabajo, no como. No puedo generar plata, no puede generar plata el gobierno.
Dice paquetes, pero ¿qué paquetes voy a comprar si no genero plata? Mis hijos deben comer. Vamos a salir a robar. Los comisionistas en estos momentos no somos nada, dice esta persona. Y sí, digamos, el tema social es algo como dije, en Paraguay, al ser un país, digamos, pobre, con alrededor del 80% de la población no tiene un ingreso fijo mensual. Si uno mira las estadísticas del Ministerio del IPS, perdón, un poco más del 20% es la que Sí. tiene un empleo, aporta a la seguridad social. Agregando otras cajas, vamos a poner 25%. Uno Ya de cada mucho. cuatro, como mucho, uno de cada cuatro tiene, digamos, un salario fijo. El 75 restante no, ¿verdad? Vive ya sea de una profesión independiente o de un trabajo por cuenta propia, o es comisionista, o es un pequeño empresario, una pyme, desde un vendedor en el mercado hasta alguien que tiene un pequeño salón. Todo ese sector, 3/4 partes de la población, es altamente vulnerable ante situaciones como estas de alta desaceleración de la Porque economía. al principio, cuando se empezaron a tomar medidas desde el gobierno chino, se decía que estaban violando los derechos humanos, que eran antidemocráticas, autoritarias, etc. Finalmente mostraron tener éxito al punto que hoy se está replicando a nivel mundial la estrategia que el gobierno chino asumió. La gran diferencia entre China y nosotros, creo yo, no es solamente que uno sea autoritario y otro democrático, sino que China, con todo eso, tiene un sistema de seguridad social y protección social de su población muy elevada. Tiene un sistema de salud público que vimos cómo funciona, tiene una respuesta pero rapidísima por parte del Estado. No tienen esa situación de inseguridad económica del cuentapropista que se queda sin nada. El problema aquí es que se toman medidas que tomó el gobierno chino sin la protección y seguridad social que tiene en China. Por eso te decía, democracia con pobreza es un escenario... Pero Amílcar, proyectando... Democracia no lo digo en el más sentido. Claro, no, obviamente entendemos. todos queremos vivir en democracia. Pero, en el sentido que, por ejemplo, veíamos ahora imágenes que ayer en Carapeguá, anoche en Carapeguá, unos efectivos de la Policía Nacional que se fueron simplemente a decirle a una gente que estaba farreando Exacto, ahí allí, está. señores, no pueden, si estamos con problemas. ¿Sabe qué hicieron? Le tiraron piedra. botella. Botella y piedra, sí. Pero qué A locura. los eso. policías. Por eso decía que en democracia no es tan fácil implementar medidas importantes como esta, porque, bueno, siempre está esa posibilidad de que la gente simplemente no respete, ¿no? Amílcar, también hay mucha preocupación porque está subiendo muchísimo el precio de los productos médicos, por ejemplo, alcohol en gel, tapaboca, y algunas personas me están consultando si hay posibilidad, por ejemplo, de que esto compre el Estado y se encargue de la distribución para que la gente que no puede comprar estos productos tenga también la facilidad de cuidarse utilizando estos medicamentos. Sí, mira, dos cosas. Por un lado, eso que decía, ¿verdad? Que el gobierno abastezca, digamos, al mercado a través de los instrumentos que están a mano. En este caso, Petropar, que de hecho produce alcohol en su planta de Troche, y de hecho lo está haciendo, ¿no? Pero también creo que yo en situaciones como esta, el mercado no es un fin en sí mismo, ¿verdad? Ni siquiera en Estados Unidos, hasta en Estados Unidos están, digamos, tomando medidas para evitar este tipo de especulación que castigue, digamos, a la población en una situación de emergencia. Claro. Creo que la vida está por encima, digamos, de lo que podría ser principios como la libertad, que todos apreciamos, pero que no podemos, digamos, en una situación de emergencia donde hay vidas humanas que están en riesgo, tolerar. Yo creo que el gobierno va a establecer controles, va a establecer, digamos, medidas que eviten esa especulación y que insumos que en un momento dado pueden ser necesarios para salvar vidas de personas no sean objeto de esa especulación. represento Este ya es aquí- un análisis más filosófico que otra cosa. No, ¿verdad? sí, mira, yo aquí